Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. No un silencio cualquiera, sino ese que nace cuando el alma se siente vista, acogida, comprendida. Tal vez estés atravesando uno de esos momentos en que incluso las palabras más hermosas parecen huecas. Repites frases frente al espejo, escribes afirmaciones en cuadernos decorados, susurras deseos al universo. Y aún así, en lo más profundo de tu pecho, algo no encaja. Una frustración sutil, casi invisible que te dice, nada cambia. Y quizás esa voz tenga razón, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás intentando alcanzar un lugar muy profundo con herramientas superficiales. Y entiendo cuánto duele eso. Duele comprometerte con tu sanación y sentir que sigues girando en el mismo punto. Como si, a pesar de todo tu esfuerzo, algo te mantuviera atrapado en los mismos patrones de siempre. La verdad es que muchas afirmaciones no llegan a donde deberían llegar. Y Bruce Lipton nos ayuda a entender por qué. Él nos muestra que la transformación no ocurre solo en la mente consciente. Ocurre cuando logramos acceder al subconsciente, ese espacio oculto que dirige el 95% de nuestras decisiones, reacciones y emociones. Ese subconsciente no responde a las palabras, responde a la energía, a la vibración. Por eso tantas frases, aunque bellas, no transforman. Porque no tocan el programa maestro que dirige tu vida desde dentro. Joe Vitale, otro gran nombre en el campo de la conciencia energética, lo explica de forma contundente. La afirmación solo funciona cuando encuentra resonancia emocional. Repetir sin sentir es como intentar encender una vela frente a un ventilador encendido. La llama no permanece, la intención se apaga, porque ni el universo ni tu biología escuchan lo que dices con la boca, escuchan lo que sientes con todo tu ser. Por eso, cuando repites frases sin conexión real, puedes incluso sentirte peor. Porque la incoherencia interna duele. Tu mente quiere creer, pero tu cuerpo aún guarda heridas no resueltas. Sin embargo, esto no significa que las afirmaciones no funcionen. Significa que para funcionar necesitan algo más, necesitan presencia, ¿verdad? Necesitan ser sentidas, no solo recitadas. Porque cuando una afirmación nace desde el cuerpo, cuando se dice con coherencia entre lo que se dice y lo que se vibra, algo invisible, pero real, comienza a transformarse. La afirmación se convierte en una frecuencia. Y esa frecuencia, según la física cuántica y la epigenética, modifica tu campo energético. Y ese campo, sí, ese campo que no puedes ver, pero que te rodea y te sostiene, es el que moldea tu realidad. Tu cuerpo, tus decisiones, tus relaciones, todo responde a lo que vibras. Imagina una afirmación como un mantra vibracional, una sola frase, repetida con intención durante 21 días, como una gota de agua que cae exactamente en el mismo punto de una roca. Al principio, la roca parece inmutable, pero día tras día, la gota marca. Es así como la constancia, unida a la emoción, reprograma incluso las memorias más rígidas. No se trata de repetir muchas palabras, se trata de encarnar una sola, con alma, con emoción, con presencia. Porque tu realidad no cambia cuando hablas, cambia cuando vibras distinto, cambia cuando esa gota, tu afirmación viva, empieza a esculpir lo que parecía imposible de transformar. Hay algo profundamente doloroso en esforzarse por ser diferente y aún así repetir los mismos resultados. Tú lo has sentido. Ese momento en que decides abrirte a nuevas posibilidades, afirmas con fe, ahora sí todo va a cambiar. Y sin embargo, días después, te descubres atrapado en los mismos conflictos, en los mismos pensamientos, en las mismas reacciones. Como si hubiera una fuerza invisible arrastrándote de vuelta al pasado, incluso cuando el corazón quiere avanzar. Esa fuerza tiene un nombre: subconsciente. Bruce Lipton lo explica con claridad conmovedora. Nuestro subconsciente es como un piloto automático, una programación antigua, grabada en estados de vulnerabilidad que dirige nuestra vida sin pedir permiso.
Y aunque tu mente consciente quiera algo nuevo, si el subconsciente no ha sido reescrito, él seguirá conduciendo tu realidad, con los mismos códigos de siempre. Por eso muchas afirmaciones no producen cambio, porque son como capas que intentan cubrir heridas que nunca fueron limpiadas. Son palabras que no penetran. Y lo que no se toca, no se transforma. Intentar cambiar tu mundo interno solo con lenguaje positivo es como poner una manta sobre una herida abierta. Puede ocultar, pero no sana. Hay un vacío profundo en esa forma de construir esperanza. Un vacío que nace del intento desesperado de cambiar con palabras lo que fue creado con emociones no vistas, con memorias no integradas, con dolores que siguen vivos. Y este ciclo de autosabotaje no es un defecto personal, es una mecánica energética. Una repetición vibracional que se alimenta de lo que no ha sido sentido. Cuando tu vibración interna no cambia, tu realidad externa tampoco cambia. Puedes cambiar de entorno, de pareja, de trabajo, pero si tu frecuencia sigue anclada en la misma historia emocional, todo se reorganiza para repetir el mismo guión. No se trata de castigo, se trata de coherencia vibracional. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y si lo que vibra en ti es miedo, abandono, escasez o no merecimiento, eso es lo que sigues creando. No porque lo quieras, sino porque es lo que tu cuerpo aún cree que es real. Entonces, ¿qué hacer con esta verdad? Sentirla, honrarla. Mirar con compasión ese lugar dentro de ti que aún se mueve con patrones antiguos y entender, no estás roto, solo estás repitiendo lo que no fue reprogramado. Y la afirmación, cuando nace del alma y se repite con emoción real, puede comenzar ese proceso de reescritura, no como una fórmula mágica, sino como una semilla que día tras día empieza a germinar en un terreno que antes parecía estéril. A veces, sin darnos cuenta, usamos las afirmaciones no como herramientas de cambio, sino como refugios para no sentir. Nos aferramos a frases como «yo soy abundante» o «yo estoy en paz», mientras por dentro habitamos la escasez, el miedo, la ansiedad. Y repetimos esas palabras como quien intenta tapar el sonido de una tormenta interior con una melodía suave. Pero el alma no se deja engañar, y el cuerpo tampoco. Decir «yo soy luz» mientras se vibra oscuridad no genera transformación, genera incoherencia. Es como pintar una pared cubierta de moho sin tratar primero el moho. Puede parecer renovada, pero el daño sigue ahí, creciendo en silencio, escondido bajo una capa de pintura brillante. La afirmación, cuando se convierte en una máscara, pierde su poder. Se transforma en una forma de evitar el contacto con lo que realmente necesita ser sanado. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo escucha todo, y cuando hay una disonancia entre lo que se afirma y lo que se siente, el sistema nervioso entra en conflicto. La mente puede mentir, el cuerpo no. El cuerpo siempre vibra lo verdadero. Por eso, si dices «yo soy amor» mientras sientes rechazo, tu vibración predominante seguirá siendo la del rechazo. No por falta de fe, sino por falta de integración emocional. Este punto es delicado, porque no se trata de dejar de afirmar, sino de mirar con honestidad desde dónde estás afirmando. ¿Estás repitiendo la frase porque crees en ella o porque necesitas escapar de una emoción que duele? ¿Estás usando las palabras como puente hacia una versión más alta de ti o como cortina para no mirar la herida? Hay una práctica sencilla pero poderosa que puede ayudarte a rastrear esta incoherencia. Cierra los ojos después de repetir tu afirmación y siente lo que aparece en el cuerpo. No lo pienses, siente. Si hay una contracción, una incomodidad, una tristeza, es porque aún hay algo que necesita ser acogido antes de que la afirmación pueda florecer. No como un obstáculo, sino como parte del proceso. La emoción incómoda no es el enemigo. Es la señal de que estás tocando algo real, y todo lo real merece ser escuchado. Solo cuando honras lo que duele, puedes vibrar lo que deseas. Solo cuando tu afirmación nace de un lugar que ha sido sentido, reconocido, liberado, ella se convierte en verdad viva.
En vez de anestesiarte, te despierta. En vez de adormecer tu dolor, te ayuda a transformarlo. Y eso, aunque más desafiante, es lo que verdaderamente te libera. Hay una verdad que suele pasar desapercibida en el camino de la transformación interior. No es la repetición sola la que crea el cambio, sino la emoción que la acompaña. Puedes repetir una afirmación 100 veces al día, durante meses, pero si lo haces en piloto automático, sin alma, sin emoción, sin presencia, el efecto será casi nulo. Porque el subconsciente, ese espacio profundo donde realmente se decide tu vida, no entiende palabras vacías, entiende sensaciones, entiende vibración. Bruce Lipton ha demostrado que para reescribir el subconsciente no basta con hablarle, hay que entrar en él, y eso solo es posible cuando accedemos a estados de conciencia más lentos, más receptivos, como las ondas cerebrales alfa y teta, estados que se alcanzan justo antes de dormir y al despertar. Momentos en que la mente está más abierta, más porosa, más disponible para sembrar nuevas ideas que no serán rechazadas por los filtros del pensamiento lógico. En esos espacios de transición entre el sueño y la vigilia, tu conciencia está más cerca del subconsciente, y es ahí donde una afirmación repetida con intención emocional puede convertirse en semilla fértil, no cualquier semilla, una que contiene 3 ingredientes esenciales: emoción, intención y repetición. Sin emoción, no hay energía. Sin intención, no hay dirección. Sin repetición, no hay integración. Pero cuando las 3 se alinean, nace la coherencia. Y en ese estado coherente, tu campo vibracional comienza a reorganizarse. Este es el verdadero poder de la afirmación. No reside en la palabra pronunciada, sino en el estado que esa palabra evoca. Por eso, más importante que lo que dices es lo que sientes mientras lo dices. ¿Sientes esperanza? ¿Sientes amor? ¿Sientes posibilidad? Entonces, estás sembrando con el alma. Estás tocando el campo, y ese campo, como nos enseña la física cuántica, es el puente entre tu mundo interno y tu realidad externa. Es el lenguaje a través del cual lo invisible se convierte en visible. Lo que aún no es, comienza a ser. No porque lo repitas 1000 veces, sino porque lo sientes de forma coherente. Y cuando esa coherencia se vuelve hábito, tu biología responde. Tus pensamientos cambian, tu cuerpo se alinea, y la realidad, inevitablemente, comienza a reflejar ese nuevo estado del ser. Repetir no es suficiente. Sentir es lo que enciende el campo, y cuando repites lo que sientes con verdad, creas. Hay una creencia muy difundida que dice que basta con repetir una afirmación durante 21 días para transformar la realidad. Como si al cruzar esa línea invisible de 3 semanas, la vida mágicamente se reorganizara a tu favor. Pero la transformación verdadera no obedece a calendarios. No sigue fórmulas fijas, y mucho menos responde a promesas de cambio rápido. El alma no se abre por obligación, se abre por resonancia, y esa apertura toma tiempo, presencia y entrega. 21 días no son una varita mágica, son apenas una puerta de entrada, un umbral inicial, una invitación a comenzar el proceso de recondicionamiento neuronal, emocional y energético. Bruce Lipton lo explica desde la biología. El cerebro necesita repetición para crear nuevas conexiones sinápticas. Pero esas conexiones no se consolidan por cantidad de días, sino por la intensidad emocional con la que se viven. El problema aparece cuando esa cifra de 21 días se convierte en expectativa rígida, como si al llegar al día 22 todo tuviera que haberse resuelto, como si el cambio interno tuviera un plazo fijo, y cuando eso no sucede, aparece la frustración, el autojuicio, el pensamiento cruel que dice, ni siquiera eso pude lograr. Pero ese juicio nace de una ilusión, la ilusión de que hay un número exacto que garantiza el despertar. No lo hay, porque el despertar no es una carrera, es un proceso profundamente individual, a veces lento, a veces silencioso, pero siempre real
cuando se honra con autenticidad. Además, lo que cambia en 21 días no es tu vida entera. Cambia tu capacidad de percepción, tu habilidad de comenzar a actuar desde otro lugar. Cambia la frecuencia desde la cual te relacionas contigo mismo. Y ese cambio, aunque invisible, es el que da inicio a las transformaciones externas. Es una reconfiguración sutil, pero poderosa, que sigue profundizándose con el tiempo, siempre que la presencia emocional se mantenga. La afirmación verdadera no es un decreto fijo, es un organismo vivo. Se transforma contigo, evoluciona a medida que tú cambias, porque no es la frase la que tiene poder, es tu estado del ser al pronunciarla. Y si ese estado es auténtico, comprometido y amoroso, entonces sí, 21 días pueden marcar el comienzo de una nueva forma de existir, pero no como una promesa, como un compromiso, como una práctica diaria que, en lugar de esperar milagros, cultiva presencia. Y en ese espacio silencioso, paciente y vibrante, es donde la magia, la verdadera, empieza a manifestarse. No todas las afirmaciones tienen el mismo peso. Algunas son ligeras como el aire, otras entran como raíces profundas que tocan el alma, y la diferencia entre ambas no está en la forma en que suenan, sino en la forma en que vibran dentro de ti. Una afirmación efectiva no es la más bonita ni la más poética, es la que resuena, la que cuando la dices, algo se acomoda, algo se abre, algo comienza a recordarte quién eres. Para que eso ocurra, no basta con armar una frase desde la mente, es necesario construirla desde el cuerpo, desde la emoción, desde ese lugar silencioso donde se alojan tus memorias, tus heridas y también tus potenciales. Y para eso, hay 3 movimientos internos que pueden guiar el proceso. 3 pasos que no se imponen, sino que se sienten. El primero es identificar el patrón que más se repite en tu vida, no como diagnóstico mental, sino como sensación recurrente. Tal vez sea la escasez, tal vez el abandono, tal vez la sensación de no ser suficiente o de no tener un lugar. No importa cómo lo nombres. Importa cómo lo sientes, porque lo que no se nombra no se puede transformar, y lo que no se siente no puede ser liberado. Ese patrón es la raíz, y la afirmación será el nuevo mensaje que querrás plantar en su lugar. El segundo paso es ir al extremo opuesto de esa emoción, no para negar lo que sientes, sino para explorar qué vibración podría equilibrarla. Si lo que te invade es miedo, busca la sensación de seguridad. Si lo que te domina es rechazo, abre el cuerpo a la idea de ser acogido. No se trata de pensar en esa emoción opuesta, se trata de evocarla en el cuerpo, de dejar que lo sienta, aunque sea por segundos, de permitir que lo nuevo tenga espacio, aunque lo viejo aún esté presente. Es en esa oscilación donde se abre el campo para el cambio. Y el tercer paso es darle forma verbal a esa emoción sentida. No busques frases perfectas, busca frases verdaderas. Una afirmación no necesita rimar, necesita resonar. Puedes comenzar con algo tan simple como «estoy a salvo en mí» o «soy digno de ser amado tal como soy». Lo que importa es que, al pronunciarla, no te desconectes, que no se sienta hueca, que tu cuerpo no la rechace. Si al decirla te emocionas, si te estremece aunque sea un poco, vas en el camino correcto, porque no estás creando una frase para decorar tu vida, estás creando una frecuencia para transformarla. Una vibración que repetida con sinceridad, coherencia y apertura, comienza a derrumbar muros internos que antes parecían inquebrantables, y así, poco a poco, palabra a palabra, presencia tras presencia. Tu biología empieza a recordarlo. Sí, es posible vivir desde otro lugar. Hay un momento en el proceso de transformación en el que nada parece haber cambiado, pero algo, en lo más profundo, ya no es igual. A veces no lo notas de inmediato. No hay fuegos artificiales ni revelaciones dramáticas, pero comienzan a surgir pequeñas desviaciones en tu camino habitual. Reacciones más suaves, decisiones más conscientes,
elecciones que antes no te parecían posibles. Es sutil, pero real, como si algo dentro de ti empezara a girar en otra dirección. Estas señales ocultas son fáciles de pasar por alto, especialmente cuando se busca una transformación externa rápida, porque nos enseñaron a medir el cambio con los ojos, no con el cuerpo. Pero el verdadero cambio, el duradero, el que nace del alma, comienza mucho antes de que se manifieste fuera. Comienza en la forma en que te hablas, en la manera en que te sientes en tu propia presencia, en el espacio que empiezas a crear entre el impulso y la respuesta. Cuando una afirmación comienza a hacer efecto, lo primero que cambia no es el mundo, eres tú. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante lo que antes te hería, que hay pausas donde antes había urgencia, que aparece una voz interna más suave, más compasiva, más enraizada. Y eso no es pequeño, es monumental, porque es desde ahí que se empieza a crear una realidad nueva. Tal vez el trabajo que sueñas aún no ha llegado, tal vez esa relación aún no ha cambiado, tal vez tu cuerpo sigue en el mismo lugar, pero si dentro de ti hay más espacio, más ternura, más conciencia, entonces la afirmación ya está funcionando. Está haciendo su trabajo en el plano más sutil, el del campo vibracional. Y ese campo, cuando se modifica, comienza a traer nuevas configuraciones, no por magia, sino por coherencia. Este es el instante en que muchas personas abandonan, porque no ven resultados inmediatos, porque confunden el silencio con fracaso. Pero el silencio a veces es gestación, es incubación energética, es el tiempo que necesita la nueva versión de ti para anclarse en tu biología, en tus hábitos, en tu manera de habitar el mundo. Y hay una señal que nunca falla. Cuando el mundo exterior aún parece el mismo, pero tú ya no reaccionas igual, entonces algo esencial ha cambiado, porque la realidad no cambia de afuera hacia adentro. Cambia cuando tú comienzas a vibrar diferente, y esa diferencia, aunque invisible al principio, es la que acaba transformando todo. Hay una sabiduría que une ciencia y alma. Una verdad que ya no se limita al ámbito espiritual, sino que ha sido confirmada por estudios rigurosos en biología, física y neurociencia. Tus pensamientos, cuando se sienten con intención coherente, tienen el poder de transformar no solo tu mente, sino tu cuerpo, tu energía, tu mundo entero. Y este poder no reside en la palabra pronunciada mecánicamente, sino en la intención vibracional que la sostiene. Bruce Lipton lo expresa con claridad científica. Nuestras creencias conscientes pueden modificar la expresión genética. No estamos determinados por nuestros genes. Estamos influenciados por el entorno en el que esos genes se activan. Y ese entorno no es solo físico, es también emocional, vibracional, energético. Cada pensamiento cargado de emoción genera una señal bioquímica, y esa señal le dice a tus células cómo comportarse, cómo expresarse, cómo vivir. Este es el núcleo de la epigenética, la idea de que tus percepciones, lo que crees y sientes, influyen directamente en tu biología, no desde la fantasía, sino desde la física de la vibración. Gregg Braden lo lleva aún más lejos al afirmar que el corazón y el cerebro, cuando están en coherencia, crean un campo magnético medible, capaz de interactuar con el tejido mismo del universo. Un campo que no solo te rodea, sino que también informa a la realidad. La afirmación, cuando es sentida de forma coherente y repetida con intención, actúa como una codificación vibracional. Es un mensaje que viaja por tu campo energético y reestructura tu patrón de percepción. Y al cambiar la percepción, cambia la respuesta de tu cuerpo, cambia tu frecuencia, cambia lo que atraes, cambia cómo respondes, cambia lo que ves como posible. Pero hay algo más profundo aún. La afirmación no es solo un mensaje que tú le das al universo. Es también un mensaje que le das a tu cuerpo. Una nueva narrativa que tus células comienzan a escuchar. Y cuando esa narrativa se vuelve estable, constante, emocionalmente sentida, tu cuerpo empieza a reprogramarse, empieza a funcionar en armonía con lo que sientes.
Y eso es sanación, porque sanar no es solo eliminar un síntoma. Sanar es transformar la vibración que lo sostiene. Es cambiar la historia que el cuerpo ha estado repitiendo. Es permitir que la energía que antes vibraba en miedo, en trauma, en carencia, empiece a vibrar en una frecuencia más elevada, más coherente, más viva. Y todo eso comienza con una afirmación que no solo se dice, sino que se encarna, que se vibra, que se convierte en puente entre lo que eres y lo que estás recordando que puedes ser. No todas las historias de transformación comienzan con un gran evento. Algunas nacen en la más absoluta intimidad, en el silencio de una habitación, frente al reflejo de un espejo, o en la soledad de quien decide, por fin, hablarse con amor. Esta historia comenzó así. Una joven de 17 años, marcada por años de abandono emocional, de sentirse invisible, no elegida, no suficiente, decidió probar algo simple, repetir una sola frase durante 21 días. Una frase que parecía pequeña, pero que escondía un grito profundo de su alma. Merezco ser elegida. No lo hizo para impresionar a nadie. Ni siquiera estaba segura de que funcionara. Lo hizo porque había tocado fondo, porque había probado todo lo demás, porque dentro de su fragilidad aún quedaba una chispa que decía, quizá, si repito esto, algo en mí comience a creerlo. Y así lo hizo. Cada noche antes de dormir, cada mañana al despertar, no como una promesa mágica, sino como una súplica vibracional. Al principio le dolía, al decirlo, sentía una resistencia profunda, como si su cuerpo se negara a aceptar esas palabras, pero no se detuvo. Con el pasar de los días algo sutil comenzó a cambiar, no afuera, adentro. Empezó a notar que decía que no a cosas que antes aceptaba, que dejaba de mendigar atención, que ya no buscaba ser vista por quien no tenía ojos para ella, que su cuerpo se erguía distinto, que su voz temblaba menos, que su presencia comenzaba a sentirse, primero por ella, después por los demás. No hubo un milagro estridente. No apareció un salvador, pero sí hubo una transformación real, porque su afirmación no le trajo respuestas externas inmediatas, le trajo claridad, y esa claridad fue el portal de la transformación. Ver con nitidez lo que ya no quería sostener, reconocer los espacios donde había estado renunciando a sí misma, elegirse aunque nadie más lo hiciera. Esa fue la verdadera magia. 21 días, una frase, una decisión sostenida con alma. Esa fue la alquimia, y esa alquimia está disponible para todos. No como fórmula exacta, no como garantía, sino como posibilidad viva, porque lo que realmente cambió su destino no fue la frase en sí, sino la frecuencia que ella eligió habitar. Una frecuencia que comenzó en sus palabras, se ancló en su cuerpo y poco a poco transformó su vida. Desde adentro, desde lo invisible, desde lo más verdadero. Hay algo profundamente liberador en entender que no somos prisioneros de nuestros genes, sino herederos de nuestras creencias. Bruce Lipton lo expresa con contundente compasión. No eres víctima de tu genética, sino del condicionamiento que has recibido. Esa frase, lejos de ser un juicio, es una puerta abierta. Porque si lo que heredaste fue un programa, entonces puedes reescribirlo. Si lo que te guía es una vibración, entonces puedes elevarla, no desde la lucha, no desde el esfuerzo forzado, sino desde la conciencia amorosa de que cada afirmación sentida es una semilla de transformación. Neville Goddard, desde otro ángulo pero con la misma profundidad, lo resume en una sola verdad. El sentimiento es el secreto, porque puedes repetir lo que quieras, pero solo creas lo que sientes, solo manifiestas lo que vibra con coherencia dentro de ti. No se trata de decir una frase muchas veces, sino de encarnar una emoción nueva, de habitar una frecuencia distinta, de ser poco a poco esa versión de ti que ya no espera el cambio, porque lo está haciendo, no es lo que dices. Es quien estás siendo al decirlo. Esa es la raíz, esa es la clave, esa es la práctica silenciosa que día tras día esculpe tu nueva realidad,
Y tal vez nunca llegues a sentir completamente la afirmación en sus primeros días. Tal vez al principio haya resistencia, duda, tristeza, pero si sigues desde la presencia, desde la honestidad, desde el deseo sincero de vibrar distinto, algo en ti se reestructura, algo profundo empieza a recordar su verdad original. Porque la afirmación es más que palabras. Es escultura interna, es alquimia vibracional, es una oración sin religión, una promesa sin expectativa, un acto de amor hacia tu propia posibilidad. Y ese acto, repetido con alma, con emoción, con intención, transforma, lentamente pero con poder. Por eso, si decides iniciar este camino de 21 días, que sea con esta conciencia, no se trata de convencerte con frases, se trata de encontrarte en cada palabra. No hables solo con tu boca. Habla con tu vibración y deja que esa vibración sea el puente entre la vida que tu alma anhela y la que tu corazón está listo para recibir.